Hola, yo soy Citlali y estas son mis manos mágicas. Esta semana utilizaremos la mesa mágica con las manos mágicas, manos del pelo, como no me ven, confío en las gesticulaciones de mi mano para entender cómo me siento. ¡Dios! Y hoy vamos a hablar de cuchillo. Esta es parte de una clase que vamos a ir diciendo de cocina básica. Lo primero que quiero que hagamos es aprender lo básico. Entonces vamos a ir por el utensilio más básico en cocina, el cuchillo. Como pueden ver, las partes del cuchillo depende de qué tipo de cuchillo tienen. Este es un cuchillo occidental. Veamos, aquí tiene lo que es la espiga, que se junta con lo que es la hoja. Podemos ver cómo va de forma transversa por todo el cuchillo. Está recubierta por la facha, que es el mango. Y tiene los remaches, que son los que los mantienen juntos. Ahora, este otro tipo de cuchillo tiene como fondo lo que se llama el recazo. El lomo, el filo y la punta todos son parte de la hoja del cuchillo. Ahora, pueden ver aquí las diferencias. Este tipo de cuchillos con el recazo son redondos. La cacha, por otro lado, es rectangular. En cuanto a los tipos de hoja, la hoja afilada por ambos lados y en forma de V es de los cuchillos occidentales, que son los que son más comunes aquí. La hoja afilada solo de un lado es más común en los cuchillos de estilo japonés. Y la hoja en forma de C es para los cuchillos panaderos. Existen varias formas de afilar un cuchillo. Aquí les estoy mostrando lo que es la chaira, que es una de las herramientas más comunes que tenemos. Se afila muy poco. Más que nada la chaira se utiliza para arrestar el filo de un cuchillo. Por otro lado, el afilador, que solo tiene fotos, es una herramienta intermedia. Lo que hace es desgastar el filo del cuchillo con una hoja en forma de V cada vez que le das una pasada. La piedra para fijar es la mejor herramienta que tenemos para sacar el filo. Es algo que hemos estado utilizando desde que se empezaron a forjar cuchillos. Si empezó desde hace tanto tiempo y la seguimos utilizando hasta ahora, es por algo. Existen diferentes tipos de piedras para afilar. Claro, el que yo tengo es redondo. Es normalmente el que viene en los carritos, señor afilador. Pero lo malo que hace el señor afilador, si saca un filo muy bueno, no digo eso. Lo malo es que va a rayar tu cuchillo. Y eso va a hacer que más adelante vaya perdiendo sus propiedades y se vaya volviendo más frágil. Lo que debes hacer cuando tienes una piedra para afilar es siempre mantenerla mojada. Les estoy poniendo el link abajo para que vean cómo se utiliza una piedra para afilar. Si es que tienen más preguntas, déjenlas en los comentarios y yo voy a estar segura de contestarlas. O vamos a hacer solo un video para afilar, que quiero afilar los cuchillos. Pasemos a lo que son los tipos de cuchillos. Este es un cuchillo panadero. Como pueden ver, es una hoja larga, delgada y tiene forma de cierre o el filo en forma de C. Este filo a un lado existe para rebanar el pan sin que se desmorone. Si intentas hacerlo con un cuchillo recto, vas a aplastar el pan y va a estar horrible. Estos son cuchillos cocineros. Son diferentes tipos de cuchillos cocineros y se llaman cuchillos cocineros porque son el cuchillo más utilizado por el cocinero. Este es el multiusos. Se ve para cortar, para picar, trozar. Si es que solo tienes dinero para comprarte estos, esta es una muy buena opción. Los cuchillos cocineros es algo que te va a ayudar a empezar, es algo con lo que vas a aprender lo básico y lo vas a poder aplicar más adelante.
Tiene un filo muy estable, tiene una hoja ancha. Los cuchillos de verduras que tengo uno, pero no es el tipo tradicional de cuchillo de verduras, los mostraré más adelante. Normalmente son pequeños, tienen una hoja fuerte y un filo muy liso, es decir, que es recto la parte del filo. Se usa para cortar, para pelar frutas y verduras. El cuchillo para destrozar. Como ven aquí, tiene una hoja delgada y curva. Eso es para ayudarla a deslizarse por los huesos para quitar las piezas de carne. Como pueden ver, este cuchillo deslizador es el que ha pasado por el tratamiento de la rueda del señor y es el que desafortunadamente se ha desgastado de una forma desigual y ahora tiene más filo en ciertas partes y en otras no. Los cuchillos puntillas son los segundos que deberían tener siempre. Es el cuchillo para todo. Corta, pela, limpia, crea decoraciones. Es uno de los cuchillos indispensables. Si es que solo tienes 2 cuchillos en tu cocina, que sean de cocinero y un puntillo. Esta es una. Este es una cuchilla. Este es un cuchillo de mantequilla. Vino con regia. Amo las cosas que me regalan cosas. Ahora, estos son mis tipos de cuchillos favoritos. Mis cuchillos favoritos son los de estilo japonés. El primero es el Santoku. Aquí lo vemos en 2 variaciones. Desafortunadamente los que tienen algo de madera sufrió accidentes. No hablemos de eso, no cambiamos más de eso. Lo amo, es uno de los cuchillos más estables que he tenido, es perfecto para mi mano, el peso me encanta. Es un cuchillo que realmente se les puede sugerir y nunca me lo costó mucho. Normalmente, el Santoku es el más vendido y el más popular en Japón. Su nombre significa 3 virtudes. Se refiere a la versatilidad de la hoja, corta fácilmente tanto verdura como carne, 2, pescado, 3. El Santoku es como tu cuchillo de cocina. Mi segundo cuchillo favorito es el usada. Los cuchillos de usada tienen una hoja delgada, tienen un marco rectangular. Una de las partes del rectángulo no tiene filo. Son cuchillos especial para pelar y picar verduras. Existen diferentes tipos de materiales. Todos tienen sus cosas a favor y tienen sus cosas en contra. Empezamos por el acero al carbón. Lo bueno de ellos es que son muy fáciles de afilar y se mantienen afilados. Lo malo es que se oxidan muy rápido. El de acero inoxidable. Lo bueno es que es resistente a la corrosión, inoxidable y duran muchísimo. Lo malo es que son duros y es difícil de afilarlos y pierden el filo de forma muy fácil. Están los de acero inoxidable de alto carbono, son muy fáciles de afilar, mantienen el filo, soportan muy bien los cambios de temperatura y resisten la corrosión. Lo malo es que requieren un cuidado especial mantenerlos, es caro
Están los de cerámica, que son siempre afilados, fáciles de limpiar y nunca se correrán. Lo malo es que son muy caros. Te van a romper muy fáciles. Nunca he tenido una de cerámica, y si no tener una de acero de masquillo, ahora, si quieres mantener tus cuchillos por un tiempo, necesitas hacer un cuidado básico. Siempre hay que lavarlos después de usarlos. No debes mantenerlos en remojo nunca. Debes utilizar un detergente neutro, nada que tenga cloro, porque eso va a ayudar a la corrosión. Para evitar que sean corroídos, nunca dejes el cuchillo mojado, siempre tienes que secarlos con un paño. Ustedes escogen el tipo de cuchillos que quieran usar, dependiendo de cómo se sienten utilizar. Y solo van a saber eso si practican con el cuchillo. Pues que no, para ustedes, cómprense otro cuchillo. Un último consejo: nunca abran latas con sus cuchillos. Realmente doblan la punta, es casi imposible arreglarlos. Les estoy dejando abajo el link de cómo utilizar las piedras para afilar. Y les estoy dejando el link de un canal que hace cuchillos de materiales misteriosos. Les estoy dejando el link de un video de cuchillo de pasta. Todo puede ser un cuchillo, todo puede cortar. Mientras esté afilado, no se lastimen. Pueden utilizar cuchillo. Eso es todo por esta semana. Nos vemos la próxima con algo misterioso.